Hola a todos, hoy hablaremos de cómo representar a los números en la computadora, en los sistemas de punto flotante. Habíamos comentado o definido en el video anterior cómo se puede, cuáles son los parámetros que definen a un sistema de punto flotante. Ahora veremos un poco más a detalle cómo se hace esto. Tenemos que recordar que en un inicio los números estaban como en las calculadoras, se representan con la notación científica. Entonces en las computadoras pues tenemos una representación en base 10. Perdón, en las calculadoras, en las computadoras vamos a tener una representación en binaria. Y en un origen, en la representación de los números, pues tenía yo un número 32 bits para representar a mi número dado, mi número que yo quisiera trabajar. Y esos 32 bits se dividían en tres campos, que era el primero era para el signo, y luego los siguientes 15 y 16 eran para representar la parte entera, los primeros 15, y los siguientes 16 eran para representar la parte fraccionaria. Entonces podríamos pensar que esta parte amarilla es la entera, aquí vendría el punto y acá vendría la parte fraccionaria. El primer dígito, el primer bit es para el signo, y lo que hace ese bit es en realidad este cero es como si yo tuviera menos uno a la cero. Como son binarios, pues puedo tener menos uno a la cero o menos uno a la uno. Entonces menos uno a la cero es un positivo y menos uno a la uno pues es menos. Entonces es un número negativo. Ahora, esto estoy pensando que el punto está aquí fijo, no se mueve, y así voy a representar a mis números. Esa representación era la inicial, se llama con punto fijo. Y para darnos una idea de cómo funciona es, si consideramos el número 11 medios, eh, acá tengo una nota donde el 11 medios lo estoy escribiendo, es en base 10, lo voy a escribir en base 2. Entonces, recordando lo que habíamos hecho en la primera presentación de los binarios a base 10, de los base 10 a base 2, 11 medios pues es 5 enteros y un medio. Y el 5 yo lo puedo expresar en binario. Bueno, 5 es 2 por 2 más uno, 2 es 2 por uno más cero, uno es 2 por cero más uno. Entonces recuerden que esta es la representación binaria de 5. Entonces en base 2 5 es 1, 0, 1. Y me quedaría un medio, pero un medio pues es 2 a la menos uno, que se puede escribir así en base 2. Entonces al final el 11 medios, que es 5 más un medio, pues es 101.1. Esto pues estoy pensando que está multiplicado por 2 a la cero. Aquí hay algo importante que sería normalizarlo. Entonces para normalizarlo yo muevo el punto dos lugares, y entonces me queda de esta forma normalizado. Como lo estoy moviendo a dos lugares, entonces estoy incrementando la potencia. Entonces, bueno, aquí está normalizado, lo normalicé, pero en realidad como yo tengo mi formato, este formato va a ser en punto fijo. El punto no se mueve, me queda el 101 en la parte entera y el uno en la parte fraccionaria. Esto correspondería al 1 medio y este correspondería al 5. Entonces ese es el formato en punto fijo y el punto no se mueve. El número uno entre 10 habíamos hablado en un video anterior, que es un número que no se puede, que no tiene una representación periódica infinita. Entonces se puede escribir en binario como punto cero cero, tres ceros, luego empiezan dos unos, dos unos, y se van alternando dos unos y dos ceros al infinito. Entonces, bueno, cuando yo lo escribo en ese formato fijo, pues nada más alcanzo a representar hasta acá. Entonces, el problema con este tipo de formato es que se pueden almacenar números no muy, el rango de números que se pueden almacenar y las magnitudes no son muy grandes. Entonces van a variar entre 2 a la menos 16 y 2 a la 15, y esto lo hace impráctico para muchas aplicaciones. Entonces por eso este formato se desechó y se adoptó uno donde el punto flota. Entonces por eso de ahí viene el nombre de punto flotante. El punto va a flotar de acuerdo a lo que a mí me convenga.
para no tener o para evitar desperdiciar espacios. Como por ejemplo aquí tengo muchos ceros almacenados que podría no tener que almacenar. Entonces se adopta el sistema de punto flotante. Entonces en estos sistemas yo voy a tener que un número X que no sea cero se puede escribir como un S por 10 a la algo, bueno, el signo por S por 10 a la algo, donde es un exponente entero, y S pues va a ser un número entre 1 y 10. Estoy pensando que estoy en un formato en base 10. Los números S se llaman el significado y L es el exponente, y teniendo el número 365.25, que es el ejemplo que aquí está, esto si yo lo normalizo, aquí recorro el punto y me queda 3.60, sí, bueno, 3.6525 por 10 al cuadrado, porque aquí no tenía nada, pero estoy pensando que está por 10 a la 0. Al mover el punto hacia la izquierda 2 lugares, pues tengo que incrementar el exponente acá. Entonces, por otro lado, si considero este otro número, pues igual lo normalizo, y ahora voy a tener que recorrer el punto 4 lugares, y entonces el exponente se mueve -4. Entonces el punto flota, ya no va a estar fijo, y esto me va a dar la posibilidad de aprovechar mejor el espacio y esos 32 bits a sacarles jugo. Entonces, bueno, aquí estoy pensando, les recuerdo que X no es un número, es un número diferente de cero. Para cero vamos a tener representaciones especiales, para el más y el menos infinito también. Y bueno, además van a resultar cosas curiosas, como por ejemplo que yo el cero voy a tener más y menos cero, porque como todos los números tienen un bit para el signo, pues el cero en especial va a tener dos posibilidades, que sea positivo o negativo, lo cual pues sabemos esto que no es así, ¿verdad? Pero numéricamente va a haber representación para el cero positivo y el cero negativo. Bueno, entonces de esta forma yo puedo cualquier número, puedo representarlo con normalizado, y haciendo que el punto flote, y yo nada más tengo que ir multiplicando por potencias de 10, ya sea 10 algo positivo o 10 algo negativo, algún exponente negativo, y eso va a hacer que mi punto se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces yo siempre voy a poder representar a un número dado real de esa forma. Eh, y bueno, el nombre se debe a que el punto se mueve y entonces flota. Eh, y en la computadora, bueno, este es como, aquí lo teníamos pensando con base 10. En la computadora, en las calculadoras también son base 10, porque pues uno está acostumbrado a la base 10, es la base natural. Entonces, por eso las calculadoras son en base 10 y uno piensa en base 10. Pero en las computadoras tenemos bits que son binarios, entonces van a ser en base 2. Entonces, va a ser lo mismo, solamente que ahora el X va a estar multiplicado por el signo, un S, y 2 elevado a la E, en vez de 10 elevado al algo, va a ser 2 elevado al algo, porque voy a estar en un sistema binario. Las computadoras tienen sistemas binarios. Y aquí recalco de nuevo que estoy pensando que son números diferentes de cero. El número que teníamos hace rato, 11 medios, yo ya lo había normalizado acá. En el formato de punto fijo lo escribimos como 101.1, entonces 101 estaba en la parte entera y .1 estaba en la parte fraccionaria. Como ahora voy a adoptar el sistema de punto flotante, entonces voy a normalizarlo. Esto quiere decir que lo voy a poner justo aquí antes de este 1, y voy a tener el que mover el punto 2 sitios, entonces eso se va a reflejar en que voy a tener que incrementar la potencia del 2, que aquí está la 0, le voy a tener que sumar un 2, porque son el número de lugares que estoy moviendo el punto. Entonces me va a quedar este número, el 11 medios, me queda como 1.011 por 2 al cuadrado, y esa va a ser su representación en punto flotante. Entonces esta va a ser mi S, este va a ser mi exponente, y el punto va a flotar, y siempre voy a pensar en los formatos binarios, que voy a empezar con un 1 y voy a hacer 1 punto algo.
Entonces esa va a ser mi forma de normalizar a mis números binarios. Entonces eso va a dar lugar a que todos los números tengan la forma de 1 punto algo. Entonces el 1 yo, para ahorrar espacio, no lo voy a escribir. Entonces este B0 es un 1, o sea, B0 es el primer dígito aquí, va a ser un 1 y no se va a escribir. Bueno, realmente lo puedo escribir como 1 punto y los dígitos que siguen. Entonces este primer dígito se va a llamar el bit escondido. Y normalmente en las máquinas no se almacena. Se asume que está ahí y uno tiene que recordar que ahí está y que existe, pero no se almacena. Entonces voy a tener 3 campos para mis números. El signo, el significado, que es mi S, y el exponente, que va a ser un entero. Entonces así va a ser mi representación en punto flotante. Se le llama binary 32 al que conocemos como single en C, simple. Son 32 bits. Y estos bits están separados con palabras que van a tener 3 campos, como ya dijimos, un significado, bueno, el signo, el significado, o el signo, el exponente y el significado, o el signo, el exponente y la mantisa. A veces se usa mantisa, a veces se usa significado, lo van a encontrar, es lo mismo. El exponente, bueno, como voy a tener 8 bits para el exponente, quiere decir que voy a tener palabras de 8 dígitos, y como van a ser binarios, pues cada uno de esos dígitos puede tener valores de 1 o 0. Es decir, que voy a tener con 8 bits 2 a la 8, que son 256 posibles combinaciones de unos y ceros. Pero resulta que, bueno, yo les he venido diciendo que este formato es para las X que son diferentes de 0. Resulta que cuando yo tengo 0, los números 0, o el más o el menos infinito, yo voy a tener que escoger alguna forma de almacenarlos. Entonces voy a apartar la cadena de 8 unos y la cadena de 8 ceros, porque con esta cadena de 8 unos voy a almacenar el más y el menos infinito, y con esta cadena de 8 ceros voy a almacenar el más o menos 0, bueno, el 0. Entonces, a mis 256 posibles combinaciones de palabras binarias de 8 bits, le voy a tener que quitar esas dos. Entonces me van a quedar 254. Recuerden que estas son las combinaciones o los bits designados para el exponente. Entonces, como quiero tener exponentes positivos y negativos, pues eso yo lo divido entre 2 y me da 127. Entonces voy a poner que 127 es el exponente más grande. Aquí, como van negativos, aquí por aquí en medio está el 0. Entonces no puede llegar a menos 127, sino que se queda en menos 126. Entonces este va a ser el rango de los exponentes que se pueden representar con cadenas de 8 bits. Luego voy a tener, entonces tengo un bit para el signo, 8 para el exponente, entonces tengo 9 bits. Entonces a 32 le quito 9, me quedan 23. 23, 33, 32, sí. Y esos 23 van a ser los bits que van a ser para la mantisa o el significado. Y recuerden que el primer bit, que va a ser siempre 1, no se va a almacenar, y voy a almacenar los siguientes 23. Entonces eso va a tener, vamos a tener representaciones muy curiosas para ciertos números. Es importante decir que aquellos números que tengan un exponente que está fuera de este rango, que sea, por decirles, menos 127 o 128, o menor que menos 126 o mayor que más 127, no se van a poder almacenar en este formato. El otro caso donde no se van a poder almacenar, o al menos no se van a poder almacenar de forma exacta, es cuando yo tenga, después del bit de 23, bits que no sean 0, porque esos no los voy a poder almacenar en este formato. Voy a tener que recortarlos, truncarlos, redondearlos. Entonces en esos casos no se van a poder almacenar de forma exacta. Cuando los exponentes son más grandes, no solo no se pueden almacenar de forma exacta, sino que no se pueden almacenar. No, el formato no me lo permite. Entonces, bueno, voy a decir que un número es de punto flotante cuando se puede almacenar exactamente con esos 32 bits.
bueno, de punto flotante puede ser simple, doble, vamos a ver luego que hay cuádruples, óctuples, pero bueno, no se van a llamar, solamente se van a llamar aquellos números de punto flotante que tengan una representación que se puede almacenar de forma exacta sin que tenga yo que truncar, que los exponentes caben perfectamente en los rangos de exponentes permitidos por el sistema. Entonces, el número que habíamos visto, el 11 medios, pues yo tengo aquí tengo el 0, que va a ser un número, porque va a ser un número positivo, es un número positivo. Aquí voy a tener que almacenar de una manera peculiar que les voy a comentar después el número 2. El número 2, ¿por qué? Porque recuerden que había yo dicho que el número 11 medios es 1.011 por 2 al cuadrado. Entonces, en este campo va a ir la representación del número 2 para el exponente. Y después se va a almacenar pues lo que queda en la mantisa. Entonces recuerden, este 1 que está acá, que es el famoso bit escondido que siempre tiene que ser 1, no se almacena. Entonces nada más se va a almacenar este 0 y este 1. Y eso es exactamente lo que tengo yo aquí. Entonces, esa va a ser, a reserva de que les diga después cómo se expresa ese exponente, porque también va a tener una forma curiosa. Esa va a ser la forma de almacenar el 11 medios. Entonces, en este caso, el 11 medios podemos decir que es un número que es de punto flotante, porque se puede almacenar de forma exacta. El exponente 2 cae entre el rango de exponentes menos 126 y 127, entonces se va a poder almacenar exactamente sin ningún problema, y se llama, ese número en particular es un número de punto flotante. Ahora, vamos a ver. El número 71, si yo lo convierto a base 2 y lo normalizo, me va a quedar esta expresión que está acá. Recuerden, este 1 no se almacena, entonces nada más almaceno estos 3, estos 2, y el 6 lo voy a almacenar acá. En un rato les voy a decir cómo se almacenan los exponentes. Bueno, aquí ya dije que el bit escondido no se va a almacenar, y ese siempre lo voy a tener que considerar. Hay algunos casos interesantes, como ustedes podrán pensar, ¿cómo yo almaceno el número 1? El número 1 en base 10 es exactamente 1 en base 2, pero lo puedo pensar en base 2 como 1 por 2 a la 0. Entonces aquí ya tengo la mantisa y aquí tengo el exponente. Entonces, curiosamente, el 1 lo voy a almacenar con puros ceros en la mantisa, el 1 no se almacena, y voy a almacenar en el exponente la forma como se escriba el exponente 0. Por otro lado, el número 1024, que es una potencia de 2, es 1 por 2 a la 10. Entonces también voy a tener que en la mantisa va a tener puros ceros, y en el exponente voy a almacenar el número 10. Entonces lo único que diferencia al 1024 del 1 es el exponente que estoy almacenando acá. Ahora, supongan que yo tengo un número que es 2 a la 71. No, aquí me equivoqué, porque 2 a la 71 sí cae. Era 2 a la 171. Entonces ese número 171 aquí, no me hagan caso porque esto está mal. El 71 es un número que sí cae en el rango de menos 126 a 127, entonces sí se puede almacenar. Más bien lo que yo quería era poner 171. Luego lo voy a corregir en el PDF para que quede bien. Entonces, si yo pienso que 171 es un exponente que no cabe, de todos modos su mantisa la podría yo almacenar sin problema, y podría dejar que aquí mi exponente fuera 171 si se pudiera. En el caso del formato simple no se puede, pero en un formato doble un 171 como exponente sí se puede almacenar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un número como el 1 entre 10 que habíamos hablado, que es un número que tiene una expansión infinita, periódica e infinita? Pues a ese número lo voy a tener que truncar a 23 bits. Entonces, si yo lo trunco en 23 bits, pues lo que queda después del bit 23 lo borro, y luego lo normalizo. Entonces me quedaría algo así. Entonces yo almacenaría en la mantisa esto, y en el exponente menos 4. El problema es que sería mejor que yo primero normalizara y luego truncara,
porque así no perderían. Si se fijan, aquí me quedó así, y aquí estoy desperdiciando espacio. Por lo que es muy importante, esta es una moraleja muy importante, primero debemos de normalizar y después truncar. Entonces, si yo primero normalizo y después trunco, estoy aprovechando mejor mi espacio. Entonces, aquí estos ceros que me quedaban, pude recuperar estos unos que aquí había yo perdido. Entonces, es muy importante primero normalizar y después truncar. Aquí hay un concepto muy importante que se llama el épsilon de la máquina. Y bueno, voy a hablar yo de precisión de un sistema de punto flotante cuando me voy a referir al número de bits que voy a tener para mi mantisa. Entonces, a veces se considera que es el número de bits que yo escribo más el bit escondido, o a veces se considera simplemente el P. En general van a encontrar que si tengo 23 más el bit escondido, entonces eso le llaman P. Y bueno, cualquier número de punto flotante se puede escribir de esta forma. Y a lo que voy a llamar el épsilon de la máquina, les había yo comentado en el video anterior, es aquel número que sea lo suficientemente pequeño para que cuando lo sume con 1, es más, es el más pequeño que sumado con 1, mi sistema de punto flotante ya lo ve. Entonces, en este caso, si yo tengo 23 espacios en la mantisa, el número más chiquito que sumado con 1 lo va a ver mi sistema de punto flotante es el 0 punto y luego 22 ceros y un 1 acá. Entonces ese es uno, el épsilon de la máquina es para ese sistema de punto flotante. Bueno, claro, mi P tiene que ver con cuántos dígitos tengo aquí para la mantisa. Entonces ese es el sistema de punto, ese es el épsilon de la máquina. Y aquí me equivoqué porque en realidad esto es 1 más épsilon, no es épsilon, es 1 más épsilon. 1 más épsilon me queda esto. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a dar cuenta con mayor precisión de cómo surgen estos sistemas de punto flotante, cuáles son, cómo se definen y algunos ejemplos. Otra cosa que es importante que les comente es que en la página, se me había olvidado eso, pero en la página hay si buscan la página, que nunca me acuerdo, hay un sitio, si se van a material, todas estas presentaciones están aquí disponibles. Entonces, la del video anterior, la que estamos viendo ahora, la que veremos en breve, esto que está aquí que dice convertidor de números al formato triple E, simple y doble. Ustedes pueden aquí darle el número que quieren convertir, por ejemplo, el que les había dicho, no sé, 71.1, con redondeo o sin redondeo, vamos a ponerle sin redondeo, y entonces aquí voy a tener automáticamente los bits cómo se escribe el exponente, cómo se escribe el significado para un formato simple, para un formato doble. Les debo, en el próximo video van a ver cómo se escribe el exponente. Aquí nada más lo dejaba yo planteado, pero vamos a ver con detalle por qué se escribe así. Entonces, bueno, aquí está la página por si ustedes quieren intentar convertir números reales a números en formato simple o doble. Entonces, bueno, seguiremos hablando de esto en el próximo video.